He tenido una vida algo complicada, desde hace años yo he sido quien siempre mantiene a flote a la familia. Sobre todo cuando era más joven y mi madre enfermó por mucho tiempo. Me llamo Felipe, y quisiera contarles algo que sucedió en la familia ya hace muchos años atrás. Crecí en un pequeño poblado a las orillas de Veracruz, México. Mi padre murió cuando yo aún era apenas un adolescente. Tuve que dejar de estudiar para apoyar a mi madre en casa, ya sea cuidando a mis hermanitos o ir a trabajar a la sierra o a las zonas de pesca. Las cosas así fueron por algunos años, uno se acostumbra después de todo a olvidar amigos o a salir a jugar, la familia se vuelve una prioridad. Jamás de niño me hubiera imaginado que tomaría el cuidado del hogar. Mi madre se llamaba Esperanza, entre la gente del pueblo le han llamado la doña, de cariño. Siempre fue una mujer fuerte, dura de carácter y con una actitud de perseverancia. Aunque con el pasar de los años y las enfermedades que dejaron huella en ella, la fueron acabando. Desafortunadamente, a consecuencia de una enfermedad y a los medicamentos que estuvo tomando, la obligaron a dejar de trabajar, sobre todo por las afectaciones secundarias, pues la dejan confundida y propensa a ver alucinaciones. Desde un inicio, no le di mucha importancia a estas visiones que decía tener. El doctor siempre me comentó que eran a consecuencia de los fármacos que estaba consumiendo y que éstas crecerían si dejaba de tomar el medicamento. Pero la enfermedad siguió evolucionando. Y una noche calurosa de verano, para ser exactos de 1995, yo estaba preparando la cena para todos. Mis dos hermanos más pequeños que yo se encontraban mirando la televisión. Mi madre, quien se supone debería estar descansando acostada en el sillón, prefería mantenerse caminando por toda la casa. Al principio fue molesto verla andar por allí, pero uno se acostumbra a este tipo de situaciones. Estaba a punto de llamarle a cenar cuando se apareció de pronto frente a mí, tenía una expresión preocupada. Ella me preguntó que si había notado a la niña que estaba sola por fuera de la casa. Su voz se notaba temblorosa, parecía ser que tenía miedo de algo. Le pregunté que a qué niña se refería, pues yo no veía a nadie. Ella me insistió diciéndome que allí estaba una niña parada junto a la ventana y nos estaba observando a los dos. Yo no veía a nadie, por más que me estiré o quise ver de quién estaba hablando, no encontré a nadie, no obstante se podía apreciar que a ella le asustaba. Traté de calmarla, preguntándole dónde estaba exactamente para ir a buscarla, pero ella respondió de manera muy agresiva y tajante apuntando a la ventana. Le insistí en que se trataba de solo su imaginación y que no tenía nada de qué preocuparse, todo era a consecuencia de los medicamentos, pero ella, muy molesta y a regañadientes, se regresó a su sillón. Por las noches, me acostaba tarde preparando las cosas para mis hermanos, para el día siguiente de clases, mientras que todos dormían, recogía la sala, preparaba la ropa para lavar y dejaba los trastes limpios. Esa era mi rutina por las noches y como no podía poner música para no despertar a los demás, todo lo hacía en silencio. Fue entonces que mientras lavaba los últimos trastes, escuché unos pasos atravesar nuestra sala, me quedé en silencio por unos segundos, tratando de averiguar quién de mis hermanos estaba allí. Entonces la risa de una niña se escuchó justo detrás de mí, me di la vuelta aterrado pues no me lo esperaba, mas no había nadie. Pregunté en voz alta si se trataba de alguno de mis hermanos haciendo una mala broma, pero no tuve respuesta. Rápidamente fui corriendo a su habitación, a la planta alta para ver cuál de los dos ya no se encontraba acostado y castigar al travieso. Sin embargo me quedé inmóvil en la puerta, los dos estaban profundamente dormidos en cama. Yo no me estaba volviendo loco, sabía muy bien lo que escuché hace unos segundos y claramente había sonado al igual que una niña. De pronto escuché un llanto, pero ahora sonó igual que mi madre. Me apresuré en ir a su habitación y al abrir la puerta, me la encontré sentada sobre la cama meciéndose mientras que repetía unas palabras que no entendí pues lo hacía en voz muy baja.
Traté de tranquilizarla, pero reaccionó de manera violenta e incluso trató de arañarme y me decía que no la tocara. Tenía un tono de voz muy similar al de una niña pequeña. Entonces comenzó a decir que le dolía la garganta, gritaba que no podía respirar. Insistí en pedirle que se tranquilizara. Fue entonces que parpadeó varias veces y se talló los ojos. Me preguntó que dónde estaba y qué estaba ocurriendo. Le contesté, mas no parecía reconocerme aún, estaba desvariando. De pronto, como si se tratara de un sueño, por fin se acordó de mí, me habló por mi nombre. No comprendí qué había ocurrido. Por unos segundos ella no parecía ser mi madre, jamás le había ocurrido eso. Esa noche me quedé con ella hasta que se quedara dormida. A medida que pasaron los días, las apariciones de la niña se hicieron más frecuentes. O por lo menos mi madre decía que ahora le veía caminar entre los pasillos o en diferentes lugares de la casa y siempre estaba observándonos. Conforme su ansiedad y preocupación crecían, su salud empezaba a deteriorarse. Nuevamente la llevé al médico, pero él insistió en que sus visiones eran efectos secundarios de los medicamentos y porque la enfermedad estaba creciendo. Esa ocasión el doctor fue muy honesto conmigo, me mencionó que todo apuntaba en que en cualquier instante ella fallecería, yo tenía que prepararme al igual que mis hermanos. La situación comenzó a escalar más, la siguiente semana fue más complicada, las apariciones de la niña se volvieron más intensas. Mi madre ya no solo la veía parada junto a la ventana, sino que también se le aparecía justo a un lado, cuando de su cama o sillón, apenas ella despertaba, mencionaba que la tenía a un costado de ella, nos dijo que por las noches escuchaba sus susurros, según mi madre, la niña siempre repetía las mismas palabras, me estoy ahogando o no puedo respirar. A veces, mi madre se levantaba de su cama en la madrugada y caminaba por la casa, siguiendo la voz de la niña. Yo la encontraba de pie a mitad del patio contemplando el cielo estrellado. Ella decía que era el único lugar en el que dejaba de escuchar esos lamentos. Por algún tiempo pensé que quizás, si era cierto que veía a la niña, era probable que estuviera enterrada en el patio. Una tarde, mientras estábamos sentados en el patio de nuestra casa, mi madre me miró y me dijo, Felipe, esta niña no se irá. Ella quiere algo de nosotros. Además de ello me comentó que intentara hablar con ella. Ya me había cansado de esa situación, por más que le decía a mi madre que eran efectos secundarios de los medicamentos, ella estaba muy segura de lo que le estaba ocurriendo. Una noche, mientras mi madre y yo cenábamos solos, había mucha tensión en el ambiente. De repente, se escuchó que venía un fuerte viento que provocó que las puertas se sacudieran. Fue entonces cuando la vi, una figura borrosa de una niña que se desvaneció tan rápido como había aparecido, pasó corriendo justo frente a nosotros dos. Yo me quedé pasmado por unos instantes, todo fue tan rápido que apenas si pude asimilar lo que vieron mis ojos. Por parte de mi madre, parecía tranquila, ya estaba acostumbrada a verla, así que solo me veía con su rostro decaído. Esa fue la prueba que necesitaba para convencerme a mí mismo que la niña se aparecía en casa y que mi madre no estaba enloqueciendo y menos que estuviera alucinando. Los siguientes días, las apariciones de la niña en la casa se volvieron más frecuentes e incluso más agresivas. De la nada se comenzaron a escuchar ruidos fuera de lo normal, o se escuchaba cómo se movían los objetos por sí solos. Por si fuera poco, la salud de mi madre comenzó a empeorar día con día, en su rostro se podía ver el miedo y la angustia. Me sentía impotente, no sabía cómo proteger a mi madre de esas fuerzas desconocidas. Fue entonces que decidí buscar ayuda para ponerle un punto final a este asunto. Cuando mis hermanos estaban en la escuela y que mi madre dormía, me fui en busca de un curandero que yo había escuchado hace tiempo. Siendo honesto, traté de evitar buscar ayuda de este tipo, debido a que siempre he creído que era dinero tirado a la basura, pero a la vez sentía que si no hacía nada al respecto, perdería a mi madre dentro de poco. Fue así como encontré a un curandero local. Don Vicente
Era un hombre mayor con una barba blanca y mal arreglada. Juro por Dios que cuando lo vi la primera vez, me pareció haber visto que una araña se escondía en su enorme barba, y él no le parecía molestarle. Me escuchó atentamente mientras le relataba nuestras experiencias y le hablaba sobre la salud de mi madre. El curandero era de pocas palabras, solo se limitaba a decir sí o no. Cuando terminé, don Vicente suspiró profundamente, sin decir una palabra se levantó del asiento y se dirigió a lo que parecía ser un cuarto lleno de frascos. Cuando lo abrió, un olor penetrante a aceites llegó a mí. Regresó un par de minutos después y me entregó un saquito de hierbas. Colócalo debajo de la almohada de tu madre y reza el rosario todas las noches. La niña se irá pronto, pero es probable que no se vaya sola, me aseguró. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Los primeros días parecía ser que funcionaban. Mi madre no me comentó en ningún momento que viera a la niña, de hecho se le veía mejor, hasta que a la tercera noche, mientras rezaba el rosario junto a la cama de mi madre, noté que su respiración se hacía más y más débil. Entonces la niña se apareció frente a nosotros. Fue la primera vez que pude distinguir su rostro con claridad. Se parecía mucho a mi madre. Ella se acercó a la cama y puso la palma de su mano sobre el pecho de mi madre, dio un largo y profundo suspiro hasta que dejó de respirar. Comprendí entonces lo que acababa de ocurrir. Mi madre había muerto en ese instante. De algún modo yo sabía que mi madre ya necesitaba descansar en paz. En cuanto vi aparecer a la niña no hice nada por ahuyentarla, impedirlo o que desapareciera. Cerré la Biblia y me quedé un momento a un lado de mi madre. Lloré profundamente su muerte. Al cabo de un par de horas fui por mis hermanos menores y les comenté lo que había sucedido. Los tres nos quedamos a dormir junto a ella una última noche. El funeral de mi madre fue una ceremonia sencilla pero muy emotiva. Todo el pueblo se reunió para rendirle homenaje y despedirse de la mujer que había sido una madre, una amiga y una fuente de sabiduría para todos nosotros. A medida que bajábamos su ataúd al suelo, las lágrimas brotaban de mis ojos mientras me despedía de la única persona que realmente había estado a mi lado durante toda mi vida. Vinieron varios parientes, de los cuales ya tenía tiempo sin verlos, entre ellos un tío que yo sabía era el hermano de nuestra madre, pero lo habíamos dejado de frecuentar muchísimos años atrás, casi 10 años, cuando nació mi segundo hermano. Él me comentó que podía darnos un techo y un hogar, y que mis hermanos podrían seguir estudiando, yo podría seguir trabajando para ayudar con los gastos del hogar y sería menos pesado. No me pareció mala idea. Mis hermanos fueron los primeros en irse, mientras tanto yo preparaba todo para la mudanza. No teníamos muchas cosas y otras no servían, pero sí era necesario aún mantener algunas para nuestra nueva vida. Esa noche, encendí la vieja radio y sintonicé la estación que tanto le gustaba a mi madre. Busqué unos papeles que necesitarían mis hermanos para el cambio de escuela y fue cuando entre todas las hojas me encontré con una fotografía vieja y manchada. La miré detenidamente, me di cuenta de que se trataba de mi madre cuando era joven, y en sus piernas descansaba la niña que tanto se nos llegó a parecer en casa. Le di la vuelta a la foto y me di cuenta que tenía unas palabras escritas. Sara, te amo mucho, hija. Mi madre jamás me había hablado de que antes de mí hubiera tenido otra hija. Sin embargo, al buscar más detenidamente, en cajas con papeles antiguos, me encontré con los documentos que aseguraban que ella era su hija, y allí mismo encontré la causa de la muerte de la pequeña. Un descuido de parte de mi madre, al dejarla sola en casa, había provocado esa tragedia. Cuando mi madre regresó de casa la encontró acostada en el piso, parecía ser que se ahogó con un caramelo y nadie estuvo allí para ayudarla. Después de varios años de que Sara falleciera, yo fui concebido y años después mis hermanos, y nunca se nos comentó nada al respecto de su existencia. Pasaron los días y la vida en el pueblo volvió a la normalidad, pero para mí, las cosas nunca serían igual. La casa en la que había pasado tantos años junto a mi madre, ahora se sentía vacía y desolada. El día en que tenía que despedirme de la casa había llegado.
La casa vacía se sentía horrible, la mudanza ya se había ido, y a medida que me alejaba en el autobús, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. A lo lejos, junto a la ventana de nuestra antigua casa, pude ver la figura borrosa de una niña que me observaba con una sonrisa en su rostro. Nuestra vida no ha sido fácil, y con la pérdida de nuestra madre nos dejó un vacío imposible de llenar. A pesar de que ya han transcurrido muchos años, tanto mis hermanos y yo seguimos teniendo la sensación de que ellas nos visitan y nos cuidan cuando menos lo esperamos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.